Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hemos hablado en esta serie de predicaciones que me ha parecido adecuado compartir en todos estos domingos que han transcurrido. El próximo domingo voy a hablar de la iglesia. ¿Es necesaria la iglesia? ¿Fue un invento humano? Dios es real, la palabra es real, Jesús es real. Pero ¿qué papel juega la iglesia? ¿Realmente Dios quería algo que sea iglesia? Porque hay mucha gente que dice: y sí, yo tengo religión pero de mi manera, pero yo no voy a ningún lado porque los hombres, porque las cosas, porque tuvieron algún golpe por ahí. Bueno, vamos a hablarlo de esto el próximo domingo. Pero habíamos visto hasta ahora que Dios es real, que no hay manera de negarlo, que tenemos un Dios todopoderoso, soberano, que lo sabe todo y que está en todas partes, aún en este lugar que lo adoramos. Es un Dios creador de todo lo que existe, es un Dios que nos ama y que se comunica con nosotros, porque esto es lo maravilloso. No existe amor sin comunicación. Y que la única manera de llegar a todos los hombres, de todos los tiempos, de todos los lugares y de la misma forma uniforme, tenía que ser a través de lo que es la palabra escrita, lo que nosotros conocemos como las Escrituras, como las Sagradas Escrituras. Y habíamos hablado también de que no hay dudas de que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Bueno, por la veracidad de sus relatos. Aún las intervenciones sobrenaturales de Dios están registradas y son veraces porque hemos visto las evidencias. Por el cumplimiento de las profecías. Tantas profecías se cumplen. Inclusive revelar cosas que recién ahora por este tiempo se saben. ¿Qué sabían los antiguos de un cometa, de un meteorito, de plagas universales? ¿Qué podían saber de estas cosas? ¿Qué podían saber de la contaminación de los ríos y de los mares? Esto está exactamente en la Biblia. Por su particularidad, su peculiaridad también nos hace entender que son únicas las Escrituras y son de parte de Dios, porque son superiores y distintas a cualquier otro libro de cualquier otro tiempo. La Biblia lo supera por lejos al mejor libro de todos. Además, dijimos que las Escrituras son genuinas, son legítimas, son veraces, porque tienen vigencia en nuestros días. Aún 2000 años después de que se haya escrito el último libro de las Escrituras, sigue siendo un libro que nos trae gozo, que nos trae alegría, que nos trae paz cuando nosotros leemos. ¿Cuántos sienten paz al leer las Escrituras? Uno dice, esto está comprobado, han hecho un experimento. ¿Cuántos tienen problemas de alta presión? Hipertenso. A ver, levanten la mano los hipertensos. Ahí levantan, dice, porque ya me van a prohibir la sal. Levanto la mano. Lotrial, losartán, losacor y todo. Bueno, entonces, ¿viste? Todo el cóctel. Bueno, está comprobado que cuando uno tiene una dosis diaria de lectura de las Escrituras, la presión baja. Cuando la suegra te viene a visitar a la casa, sube. Pero cuando... Eso invento mío, ¿no? Pero la presión baja cuando lees las Escrituras. Esto es tremendo. Ahora, Dios tenía un plan maravilloso. Deseaba involucrarse con el ser humano al que tanto ama. Y esto lo fue anticipando de diferentes maneras en las Escrituras. Es lo que dice el libro de Hebreos, lo que hemos leído. Así que Dios se hizo hombre, tomó un envase humano para morir por la humanidad, para morir por cada uno de nosotros. De esta manera pagó por nuestros pecados y nos rescató para que seamos pertenencia de Él. Y una vez que nos rescató y Él ascendió a su trono donde está reinando, intercediendo por nosotros, nos envió el Espíritu Santo para que ahora nosotros seamos envases de Dios. Mirá qué bárbaro. Decirle al de al lado, ¿qué haces envase de Dios? Y le estás diciendo un piropo. Le estás diciendo un piropo a esa persona. Ahora tenemos la naturaleza de Dios en nuestros corazones y tenemos la vida eterna para vivir por la eternidad disfrutando del compañerismo con Dios, con Jesucristo. Ahora, Él nos creó con libre albedrío. Esto es otra cosa maravillosa, para que solamente los que lo deseemos vivamos la eternidad con Él. Los que no lo deseen van a vivir la eternidad sin Dios, que es una opción bastante desagradable. Esta fue la obra de Jesús. Él
antes de partir, dejó constituidos apóstoles y los apóstoles siguieron dejando discípulos, porque esa era la tarea, y de hacer discípulos para que este mensaje que Jesús dejó se extendiera hasta lo último de la tierra. Por eso son importantes las misiones, por eso es importante la gran comisión, porque Jesús quería que este mensaje se divulgue por todas partes. Ahora la pregunta es, ¿será verdad todo esto? Porque algunos dicen que Jesús fue un invento, un mito que se inventó, que fueron tomando de diferentes religiones orientales, ideas y cosas, y fueron enriqueciéndolo, y que de esta manera ese mito se fue distorsionando con el tiempo hasta que tenemos lo que es el cristianismo. Otros dicen que Jesús fue un farsante, un impostor. Y no faltan aquellos que arriesgan que Jesús existió como un revolucionario, que finalmente murió, pero que sus seguidores, por diferentes intereses, lo transformaron en una historia milagrosa porque tenían alguna ganancia en todo esto. Entonces nos preguntamos, ¿tiene sentido nuestra fe? ¿Existió Jesús? Sabemos que Dios existe, sabemos que las Escrituras son reales, pero ¿existió Jesús? Las afirmaciones que Jesús ha hecho son reales, son tales cuales Él las presentó. Pablo a los Corintios les escribe en su primera carta, capítulo 15, versículos 14 al 19, una explosión de franqueza. Pablo tuvo un encuentro con el Señor, un encuentro milagroso con el Señor. Él vio milagros del Señor y él fue el apóstol que tal vez recorrió más lugares, acompañado por Lucas, que escribía un libro diario, un libro íntimo diario, que no era tan íntimo, sino que se divulgó. Y él, que era testigo de la resurrección, él plantea con toda franqueza lo que habría pasado si Jesús no hubiera resucitado. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Es decir, si somos seguidores de un Jesús que murió, que no resucitó, que fue un filósofo más, damos lástima. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es tan fácil, aunque es maravillosa, pero no es tan fácil. Luchamos contra la corriente del mundo y siempre nadar en contra de la corriente demanda un mayor esfuerzo. Entonces, ¿cuáles son las razones que nos garantizan que debemos creer en Jesús? ¿Por qué creemos en Jesús? En primer lugar, por su historicidad. Todas aquellas personas que trataron de desacreditar la existencia de Jesús ignoran todas las evidencias históricas de que Él puso sus pies sobre esta tierra y que aún murió y resucitó. A veces cuando hay ignorancia, y por esto yo quiero hablar de este tema, cuando hay ignorancia uno cree cualquier cosa que le dicen. Y hay tantas personas que escriben ellos mismos con ignorancia y esa ignorancia se va multiplicando sobre los individuos. Pero la historicidad de Jesús es un hecho. Durante el primer siglo del cristianismo, y recordemos que el primer siglo del cristianismo quedó inaugurado con Cristo cuando Él resucitó aproximadamente en el año 33 después de Cristo, la única literatura que habla de Jesús es la literatura cristiana. Y los primeros libros que hablan de Jesús son los evangelios, que cuentan muchos eventos y que los escriben personas distintas. Uno fue un apóstol que antes había sido un cobrador de impuestos y el Señor lo rescató. Otro era un muchachito que ni siquiera era apóstol, pero que estaba por ahí y que Pedro lo tomó como discípulo y le empezó a relatar los hechos que vivía y él los registró. Y otro Lucas que nunca estuvo con Jesús, pero que él fue tomando muchas de las enseñanzas, especialmente de María. María le contó a Lucas muchas de las cosas que el Señor había hecho. Así que los primeros escritos que tenemos del cristianismo están hechos por los mismos cristianos. Y algo interesante, el libro de los Hechos, escrito por el mismo Lucas, relata
todas las travesías, en primer lugar, de los apóstoles en la primera parte, las primeras décadas, quizás 2 décadas o 15 años, y después los otros 15 años acompañando al apóstol Pablo en todos los viajes. Los ciudadanos romanos, cuando tenían que comparecer ante el César, tenían derecho a llevar 2 esclavos consigo. Y probablemente Lucas le fue cedido como esclavo por alguno de los que se convirtió por Pablo, y ahí estaba siguiendo, y Lucas se encargó, como era un esclavo culto, preparado, practicaba la medicina, entonces él se encargó de ir registrando los hechos de Pablo. Entonces él escribía los discursos de Pablo, él escribía los inconvenientes que tenía, y en ningún momento vemos que la gente haya dicho, no resucitó, no, Jesús es una mentira. Pablo era testigo de la resurrección de Cristo, Pablo era testigo de muchos de los milagros, Pablo era testigo de las cosas que habían pasado entre los apóstoles, y él antes había sido opositor del cristianismo. Pero él va viajando por diferentes lugares, y los relatos, tanto geográficos como históricos de Lucas, coinciden exactamente con las crónicas de cada uno de los países. Por ejemplo, la iglesia de Corinto fue fundada y Pablo estuvo aproximadamente 1 año y medio, y unos judíos le hicieron juicio porque estaba alterando la fe de ellos, y Pablo tuvo que comparecer, dice el libro de los Hechos, ante Galión, procónsul de Acaya. Hace algunos años una excavación encontró una piedra que tenía labrado Galio, procónsul de la provincia romana de Acaya, y se comprobó de que exactamente era en la época en la que Pablo había estado. Las cartas de los apóstoles son legítimas, escritas por ellos, y no son cartas en las que los apóstoles tratan de decir, no, pero Jesús es verdad, Jesús existió. No, era un hecho. Ellos escribían a las iglesias corrigiendo las cosas que las iglesias tenían que hacer. Así que en ningún momento se discutía la resurrección o la existencia de Jesús, porque era un hecho que todos aceptaban. Si no lo hubieran aceptado, los apóstoles hubieran escrito esto tratando de refutarlo. Sin embargo, atacaban otras cuestiones como errores de doctrina y algún tipo de confusiones o problemas inmorales de la iglesia. ¿Por qué el Imperio Romano no escribió nada? ¿Por qué ningún historiador o escritor secular dedicó nada en el primer siglo para Jesús? Porque para el Imperio Romano, durante el primer siglo, el cristianismo era un tema religioso interno de la provincia romana más lejana llamada Palestina, donde hay una cuestión de judíos que no causaba ningún tipo de problema. Así que las religiones individuales de las personas al Imperio Romano no le interesaban y les parecían cuestiones menores. Aparte, fue algo que ocurrió en un sector muy pequeño. Ahora, durante el siglo II, estamos hablando del año 100 en adelante, la literatura comienza a florecer. Por ejemplo, Cornelio Tácito, que fue un hombre que estuvo como gobernante en diferentes lugares, en Britania, y después estuvo en la zona de Palestina. Él vivió entre los años 54, unos 20 años después de la resurrección de Jesús, y el 112, y él cuenta cómo Nerón culpó a los seguidores de un tal Crestos de haber incendiado Roma, y cómo Nerón se ensañó con ellos y los empezó a perseguir. Y dice que esta religión de judíos fue una religión que al principio pareció sofocada, pero que después estalló y explotó. Luciano, un poeta satírico del siglo II también, casi contemporáneo con Cornelio Tácito, critica muy duramente al cristianismo y a su líder, Jesús, llamado Cristo, por introducir una religión nueva entre los judíos en Palestina. Flavio Josefo, que fue un judío que nació aproximadamente en el 37 después de Cristo, él era un fariseo, con 19 años él defendía los intereses de Israel, pero después se pasó para el Imperio Romano, y por eso el emperador Tito Flavio Vespasiano lo apellidó Tito Flavio Josefo. Y él escribió de que en Palestina hubo un hombre sabio llamado Jesús, que no se le podía llamar hombre por las maravillas que hacía. Y cuenta algunas de las cosas que Jesús hacía. Y este era un historiador que después se hizo romano y se volvió en contra del cristianismo. Otro historiador llamado Suetonio, en el año 120 después de Cristo, decía que los judíos seguidores de un tal Crestus habían causado disturbios en Roma.
hablando justamente del cristianismo. Y estamos hablando de unos 70, 80 años después de la resurrección de Jesús, donde había personas que podían contar esta historia. Un gobernante llamado Plinio II, o Plinio el Menor, que fue gobernante en Bitinia en el año 112 después de Cristo, escribe una carta, y de esta carta hay constancia, al emperador Trajano, un emperador de los españoles, donde le pregunta: ¿qué hago con estos cristianos? O sea, ya para ese tiempo, Bitinia, que es Asia Menor, la actual Turquía, estaba lleno de cristianos. ¿Qué hago con los cristianos? Porque por más que los amenace, no logro que maldigan a Cristo. Y es más, son gente que predica la humildad, que predica la verdad, que condena la mentira. Esta gente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque ellos tienen por costumbre no mentir, no hacer otras cosas, pero están con un tremendo culto. Les permito que estén. ¿Cuándo debo encarcelarlos? Talo fue un historiador samaritano casi contemporáneo con Jesús. Samaria estaba ya más cerca, estaba en lo que era Palestina, y él escribió varias veces acerca de Jesús, pero sus escritos no aparecieron. Entonces uno dice: ¿y cómo sabemos entonces que escribió? Porque hay muchos escritores que lo citan a Talo, diciendo que Talo contó esto, aquello y lo otro, lo cual entonces nos indica la veracidad de que hubo ese historiador llamado Talo. Ahora, en el tiempo de Jesús había muchos rabinos, muchos rabí, que empezaron a escribir, algunos condenando, otros aclamándolo, pero ninguno podía decir que Jesús era un farsante, y ninguno se atrevía a decir que Jesús no había resucitado. Claro, ¿cuál fue la historia que nosotros sabemos que inventaron? De que habían robado el cadáver, y que por lo tanto, mientras dormían los soldados de la guardia, y que por lo tanto entonces decían que había resucitado. Ahora, si los discípulos robaron el cadáver, ¿cómo estaban dispuestos a dar su vida por esa mentira? Si los discípulos estaban predicando la verdad, ¿cómo podían dar la vida por una mentira consciente? El cadáver habría aparecido. No se esconde un cadáver así nomás. Así que los romanos, que estaban vigilando en ese momento, que era un verdadero estado de sitio en esa noche previa a la resurrección, podrían haber encontrado el cuerpo. Nadie puede decir: acá está la tumba, acá está la certificación de que Jesús no resucitó. Obviamente, de la existencia de Jesús, ninguno de los rabinos se atrevió a decir: no, Jesús no existió. Era una realidad. Así que la historia demuestra que Jesús fue un hombre histórico, y que aún su resurrección fue histórica. Pero las profecías que se cumplieron en él nos hablan justamente de la veracidad de Cristo. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que se cumplieron en Jesús. Es la verdad, Jesús. Te las leo, no las 300, si no, no vas a llegar a votar, ¿no? Pero te leo algunas. Por ejemplo, Isaías 7:14, Jesús fue nacido de una virgen. El Salmo 2:7 habla de que Jesús es el Hijo de Dios. Otra profecía, que Jesús sería descendiente de David, Isaías 11:1, Jeremías 23:5, de que Jesús nacería en Belén, Miqueas 5:2, de que Jesús sería homenajeado por personas del oriente, Isaías 66, la matanza de los niños cuando Herodes quería matar a Jesús y mató a todos los inocentes, Jeremías 31:15, que sería llamado Señor, Salmo 110, versículo 1, que sería ungido por el Espíritu Santo, Isaías 11:2, que Jesús sería ya condenado a muerte y perseguido para matarlo luego de purificar el templo, esto está en el Salmo 69:9, que Jesús entraría en Jerusalén en un asno o en un cachorro de asno, Zacarías 9:9, que sería traicionado por un amigo, el Salmo 41:9, que sería vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11:12, que sería herido y escupido, Isaías 56, que tendría sus manos y sus pies horadados, Salmo 22:16. Y en esto me quiero detener. Este salmo fue escrito aproximadamente unos 1300 años antes de Jesús, cuando el Imperio Romano todavía no utilizaba este tipo de tormento para matar a las personas. Sin embargo, el salmo se lo estaba profetizando. Huesos sin quebrantar, Salmo 34:20, que sería sepultado en la tumba de un rico, Isaías 53:9, y la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel, el capítulo 9, donde Dios le revela a Daniel que desde la salida de Israel del cautiverio babilónico hasta el Mesías
pasarían 483 años. Y cuando uno hace el cálculo, da exactamente en el momento que Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. En nadie se cumplieron las profecías con tanta precisión que con Jesús. Jesús es la verdad. Pero también Jesús es la verdad por sus palabras. Jesús se declaró hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Y Él se arrojó con valentía el título de Dios. Y Él utilizaba una famosa frase que tiene que ver con la palabra Jehová. La palabra Jehová, el tetragrama de los hebreos, es una palabra que está relacionada con yo soy el que soy. Y Jesús empezó a decir: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y la gente lo seguía. Si Jesús hubiera sido un necio, si hubiera sido un loco, ¿quién lo hubiera seguido? A duras penas quizás lo hubieran seguido los discípulos, pero por algún beneficio y no por seguirlo. Pero la gente lo seguía por multitudes. Nunca lo hubieran crucificado, nunca lo hubieran matado si Jesús hubiera sido una persona intrascendente a la que nadie quería escuchar. Lo seguían. Es más, lo trataron de brujo. ¿Por qué? Porque no podían tratarlo de mentiroso. Porque si lo trataban de mentiroso, ¿en qué quedaban los milagros que había hecho? Sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó la comida, calmó tempestades, liberó endemoniados. Entonces los escribas y los fariseos no podían negar estos hechos que estaban a la vista de todo el pueblo. Es más, algunos escribas y fariseos habían creído en él, como Nicodemo, que le dijeron: maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Pero otros, en cambio, redoblaron la apuesta y como no podían decir que era farsante, dijeron: este es un brujo, este hace las cosas por el poder del diablo. Ahora, este mismo Jesús fue el que predijo la muerte y la resurrección. Y los que escribieron acerca de esto de Jesús expusieron su falta de entendimiento. Se expusieron a sí mismos como personas que no entendían. Jesús dijo: el Hijo del Hombre tiene que morir. ¿Y cómo el Mesías tiene que morir? Si el Mesías es el que nos tiene que salvar de los pecados, si el Mesías es el que nos tiene que liberar de los romanos, el Mesías es el que tiene que traer el reinado de Dios. Y no entendían, pero cuando Jesús resucitó, Él les abrió las Escrituras y les iba mostrando una por una que así tenían que ser las cosas. Él tenía que morir, Él tenía que resucitar, Él tenía que reinar y mientras tanto Él tenía que ocupar los corazones de los que lo aceptaran. Hizo otras tantas predicciones, pero dijo palabras que molestaban a las personas y que le hicieron ganarse enemigos, como en nuestros días. Hay personas que no lo quieren seguir a Jesús porque no quieren saber nada con muchas de las cosas que Jesús dice, con muchas de las demandas. Prefieren no creer a hacer caso a sus demandas. Y esto pasó en cierta ocasión cuando la gente dice palabras muy duras y se fueron alejando y Jesús ve que quedan los discípulos y les dice: si ustedes quieren irse, váyanse. Y Pedro le dice: ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Esas palabras de vida eterna que vos y yo escuchamos cada día de Jesús y que nos llena de gozo y de alegría. Pero quiero terminar hablando de que Jesús es real por sus seguidores. Todos los líderes que estuvieron con Jesús murieron de maneras cruentas y tuvieron vidas difíciles por su fe. Hubieran podido pasar al retiro, tener vida tranquila, morir de buena vejez, pero sin embargo expusieron sus vidas. ¿Quién puede hacer algo así? Todos tuvieron tiempo de retractarse, pero ninguno se retractó. Estuvieron dispuestos a dar sus vidas. El mismo apóstol Pablo estuvo camino a Roma. Él podría haber dicho: bueno, me arrepiento de todo, me declaro inocente. Pero nos cuenta la historia de que él fue una de las antorchas humanas que Nerón ató a un poste, llenó de alquitrán, de brea y prendió fuego y murió de esta manera glorificando a Cristo. Él dijo: el tiempo de mi partida está cercano, estoy a punto de ser ofrecido en libación. Si hubieran mentido, los discípulos fueron testigos oculares de Jesús, lo vieron. Si ellos hubieran mentido o exagerado, nunca entonces hubieran condenado la mentira, nunca hubieran condenado el engaño. ¿Cómo voy a condenar aquello que yo mismo estoy cometiendo y en lo que estoy cayendo? Se les hubiera descubierto. La gente
ante la imposibilidad de acusar a Jesús, podría haberlos acusado a ellos. Pero no hay un solo escrito que diga, Pablo es un impostor, un mentiroso que llenó su bolsillo de dinero en base a la creencia de los demás. Pedro fue un sinvergüenza. Y cada uno, no hay un solo escrito que los desacredite. Todos escriben que habían fallado acerca de sus expectativas del Mesías y que Jesús no terminó librándolos del imperio romano, pero sí salvó sus vidas. El Antiguo Testamento habla cosas tremendas de Dios, pero parece una película que terminó por la mitad. Parece el primer capítulo de una serie de 2 capítulos. Por eso muchos judíos se apartan y caen tras el ateísmo, porque no le encuentran sentido a su religión. Pero cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que el segundo capítulo, el capítulo final, le da sentido completo al plan que Dios tiene. La pregunta es entonces, si Jesús hubiera sido un fraude, si el cristianismo es una mentira, ¿cómo pudo sobrevivir el cristianismo en estos 20 siglos frente a tantos ataques, tantos cambios de cultura, tantos avances de la ciencia, tantos ataques filosóficos, tanta persecución, tanto modernismo, tanta propaganda ateísta? ¿Cómo sobrevivió? Pero no solo sobrevivió el cristianismo, sino el cristianismo como nunca se está multiplicando porque cada uno predica a Jesús. Esto es tremendo. ¿Qué nos queda a nosotros? Jesús transformó nuestras vidas. Qué lindo saber que Cristo cambió nuestras vidas. ¿Cuántos tienen paz por Jesús? ¿A cuántos les cambió la vida Jesús? Esto es maravilloso. Entonces, nosotros mismos podemos decir, yo sé quién es Jesús. Josh McDowell, un tremendo pensador cristiano, escritor prolífero, defensor de la fe contemporáneo, entre los años 70 y 80 tuvo una participación muy destacada en diferentes universidades. La historia de él comenzó cuando él, siendo un niño, fue atacado por un vecino reiteradas veces que lo sometió a abusos indecibles. Esto produjo en él una amargura tal que se volvió ateo, enojado contra Dios y no quería saber nada contra Dios. Así que decidió investigar para encontrar las formas de desacreditar a Jesús y desacreditar el cristianismo. Era no solo un ateo, era un ateísta. Pero en la medida que iba leyendo, se iba encontrando con todo lo contrario y terminó transformando su vida y convirtiéndose a Cristo. Y él escribió libros como Evidencias que exigen un veredicto, Razones de nuestra fe y otros tantos libros que hablan de la defensa del cristianismo. Pero entre todas estas cosas que él escribió, él tiene un enunciado muy interesante. Él dice, Jesús dijo que era Dios, y todos lo sabemos y nos consta. Y que hay 2 posibilidades, o es verdad o es mentira. Ahora, si es mentira, hay 2 posibilidades también. ¿Sabía Jesús que era mentira o no sabía que era mentira? Si él sabía que era una mentira, entonces era un cínico, porque estaba actuando como si fuera una verdad, pero no solamente un cínico, sino un mentiroso. Y no un mentiroso, sino un hipócrita, porque él hablaba de la verdad, de la veracidad, de la luz, y él mismo estaría en tinieblas. Es más que un hipócrita, un demonio, porque por esa verdad que él predicaba, estaba enviando a la muerte a mucha gente que lo seguía. Pero más que eso, además de ser un hipócrita, un mentiroso, un cínico, un demonio, hubiera sido un estúpido, porque nadie por una mentira termina entregando su vida. Y nadie, ningún estúpido, puede ser seguido por mucha gente. Ahora, si no sabía que era mentira, entonces estaba sinceramente engañado. Y si estaba sinceramente engañado, era un loco que creía una fantasía. Ahora, un loco puede decir esas palabras de vida eterna. Un loco puede ser seguido por tanta gente. Lo seguían multitudes. Si era un loco, apenas lo hubieran seguido los discípulos y a cambio de algún tipo de beneficio. Y ya sabemos el beneficio que tuvieron. La muerte lo tuvieron todos. Así que nos queda la otra alternativa. Jesús dijo que es Dios y la alternativa es que es verdad. Y si es verdad, Jesús es Señor. Y si es Señor, hay 2 alternativas. O lo aceptamos como Señor o lo rechazamos. Pero hay algo muy interesante que Jesús le dijo a los discípulos antes de ascender al cielo. Cuando los discípulos lo vieron resucitado,
renacieron sus esperanzas de que Él les diera libertad sobre el imperio romano. Y le dijeron, ¿restaurarás el reino? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero detenerme en esta palabra testigo. Para nosotros la palabra testigo nos habla de alguien que atestigua algo. Y habrás oído hablar del refrán, ¿no? Transpiró más que testigo falso. Porque le dicen, vos tenés que decir esto. En una oportunidad, en un juicio laboral donde yo era supervisor, el abogado nos llamó a mí, a un encargado, y nos dijo, miren, ustedes tienen que decir esto, esto, esto. Y dio la casualidad que el encargado y yo éramos creyentes. Y que estábamos juntos. Así que nos miramos y dijimos... Pero había otros que estaban dispuestos a contar una cosa por otra y cuentan lo que les dijeron. Pero la palabra testigo en griego es la palabra martirion, de donde sale la palabra martirio, porque testigo no es el que la oyó, testigo es el que la vivió. En otras palabras, Jesús dijo, el Espíritu Santo los transforma en testigos, es decir, creemos en Cristo por un montón de elementos razonables, pero sobre todo creemos en Cristo no tanto porque lo oímos, sino porque la vivimos, porque lo experimentamos. Cuando la mujer samaritana le fue a decir a sus vecinos, vengan y vean, acá me encontré con un hombre que me dijo todo cuanto hice, ¿no será este el profeta, no será el Mesías? Y cuando llegaron los vecinos y lo escucharon, le dijeron a la mujer, creemos, pero ya no por lo que vos nos decís, sino por lo que nosotros vemos y oímos. Y esto es lo que nos pasa a vos y a mí. Creemos porque lo hemos experimentado. Entonces yo quiero hacerte una invitación antes de que te vayas en paz. Cierra tus ojos por un momento. No pude ver quién vino por primera vez y capaz que viniste primera, segunda, tercera, quinta, décima, milésima vez, pero todavía no tomaste la decisión de aceptarlo a Jesús como Señor. Cuidado que tenerlo a Jesús como Señor significa rendir la vida a Él, reconocerlo como dueño. Y Jesús fue muy claro cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hoy tenés la oportunidad. Dios es real, las Escrituras son reales, Jesús es real. Y hoy tenés la oportunidad de decir, quiero aceptar su señorío sobre mi vida. Quiero aceptar el perdón de mis pecados por lo que el Señor hizo en la cruz. Si alguno en esta mañana quiere tomar esta decisión, no tiene que hacer nada raro. Simplemente manifestarlo levantando su mano. ¿Habrá alguien que quiere aceptar el señorío de Jesús? Puede levantar la mano en este momento. Bien, Dios te bendiga. Veo una mano. Otra mano por aquí. Bien. Otra mano por ahí. Y ahora vamos a ponernos todos de pie y vamos a agradecerle a Jesús por ser Señor de nuestras vidas. El próximo domingo hablaremos de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Sirve esto que hacemos? ¿O será un invento más? Pero hoy por lo menos tenemos la oportunidad de confesarlo a Jesús como Señor. Padre querido, te agradecemos tanto por ser nuestro Señor, por ser nuestro dueño. Gracias por quienes levantaron su mano. Entra en sus corazones, transformar sus vidas, que te puedan experimentar, nacer de nuevo, empezar de nuevo. Pero esta vez con tanto a favor. Todos los que estamos en pie, tanto aquellos que levantaron la mano como los que hace rato lo hemos hecho en alguna oportunidad, queremos decirte que estamos tan felices de que seas nuestro Señor. Y lo vamos a proclamar una y otra vez. Que nunca te defraudemos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por ser nuestro Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Tengas un domingo maravilloso.